¿Sabe usted que en la actualidad hay una generación que está jugando a ser Dios? Pero también sabe usted que esta generación es la que provocará la intervención directa del Dios Todopoderoso. Está cometiendo un pecado tan grave que ocasionará que la ira de Dios sea derramada sobre toda esta generación perversa y maligna, tal como lo dice Jesucristo, nuestro amado Señor, que como fue en los días de Noé, sería también la generación que vería el retorno de Cristo en gloria a la tierra. Y esta generación es la que hoy está cometiendo un pecado tan grave que va a ocasionar que Dios intervenga directamente para acabar con ella y detenerla. Por eso es bien importante, estimados oyentes, ver este video de principio a fin. Se va a dar cuenta de cosas muy fuertes, muy grandes que hoy la humanidad entera está cometiendo. No se lo pierda por nada, quédese hasta el final. Un placer para mí, estimados hermanos y amigos, saludarles y desearles bendiciones, señales antes del fin, una vez más compartiendo un mensaje de impacto, de bendición y de mucha importancia, de mucha trascendencia profética, política y lo que es la parte médica importante. Quiero hablar acerca de, ¿sabe usted cuál es la generación que provocará la ira de Dios? Por eso es bien interesante comprender y hacernos la siguiente pregunta. ¿Logrará la ciencia encontrar el tan anhelado germen de la inmortalidad y de la eterna juventud? Fíjese que hay una palabra bien importante que quiero leerla, y esta la dijo nuestro amado Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, el versículo 32, y él dijo esta frase: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que va a acontecer? Todas las cosas que él había dicho que iban a venir antes que él viniera en su segunda venida en gloria, donde todo ojo le verá. Ahora, todos nosotros somos testigos de las cosas que han estado sucediendo a nivel mundial, cosas de gran impacto, cosas que nos han puesto alarmados a nivel mundial. Por eso es bien importante comprender que el Señor Jesús nos dejó dos señales bien claras para esta última generación que vería su retorno, y esas dos señales son las que cometieron las generaciones antes de nosotros. Esas dos señales llegaron a provocar la ira de Dios de una manera terrible, que Dios tuvo que intervenir directamente con estas generaciones para evitar que cometieran el hecho o el pecado que Dios no permite jamás a la humanidad en pecado que lo cometa. Ahora, esta generación que hoy vivimos está cometiendo el mismo error que cometieron las generaciones antes de nosotros, y por eso estas generaciones perecieron y Dios tuvo que intervenir de una manera muy trágica. Esta generación en la actual, la que hoy vivimos, que esta generación comenzó en el año 1948, exactamente el 14 de mayo, nace esta nueva generación a la que Cristo se está refiriendo aquí. Y él dice claramente que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Por eso, todo lo que estamos viendo es cumplimiento profético de todo lo que nuestro Señor Jesucristo anunció que vendría en el tiempo final, tiempo al cual él le llamó principio de dolores, hablando de los sufrimientos que la humanidad iba a tener al ver estas cosas. Tanto que nuestro Señor Jesucristo, por aquí en el versículo 25 y 26, él dijo estas palabras: entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto ya lo vimos a lo largo de la historia de la humanidad, de esta generación que tiene unos 71 años. Hace poco se han cumplido 70 años esta generación. Y es por eso que tenemos de estar alarmados. Esta generación, Jesucristo dijo que vendría el retorno de él en gloria. Entonces estamos viviendo tiempos finales, aunque algunos no los aceptan, pero es una realidad. Nuestro Señor lo dijo muy claramente. Por eso estas dos señales se verían en esta última generación,
generación que verá el arrebatamiento de la iglesia, como también verá la segunda venida de Cristo en gloria. Por eso es bien importante comprender que hay un debate terrible en contra del arrebatamiento de la iglesia, que muchos en las redes sociales lo difaman, hablan un sinfín de cosas sin saber la realidad del arrebatamiento de la iglesia. Y fíjese usted que hablando del arrebatamiento de la iglesia, en que muy pronto voy a estar grabando otro video relacionado con la diferencia entre el arrebatamiento y lo que es la gran tribulación o la segunda venida de Cristo. Y le voy a explicar por qué exactamente la Biblia establece que hay un rapto o un arrebatamiento de la iglesia. Fíjese que todo comenzó en el inicio allá por los años en el año 382 después de Cristo, cuando Jerónimo tradujo la primera Biblia del hebreo al griego, del hebreo y el griego al latín. ¿De dónde salió la Reina Valera y la King James? Jerónimo usó la palabra harpazo, que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que Juan utilizó, y nuestro amado Señor Jesucristo en San Juan 14, 1 al 3. La palabra harpazo fue la que Pablo utilizó, y esta proviene de una raíz que significa levantar del suelo y tomar por uno mismo. Entonces, esta palabra es la que denota la acción del arrebatamiento de la iglesia y no es la misma segunda venida de Cristo como algunos lo quieren hacer entender. Por eso es bien importante hacer un video para que la mayoría de la audiencia pues pueda comprender esta realidad. Por eso es bien importante. Ahora bien, usted tiene que entender una cosa. Esta generación estamos viviendo los tiempos proféticos tal como Cristo lo anunció. Y fíjese usted que tenía que decaer la moral de toda la sociedad humana para que sólo así se podrá llegar a la siguiente señal, que es las señales que marcarán la ira de Dios, marcarán el inicio de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque es un pecado tan fuerte y tan grande que más adelante se lo voy a explicar, que provocará la intervención de Dios. Esto es algo muy importante, por eso es bien interesante comprender las cosas que hoy están sucediendo en el mundo. Esta generación le está apostando tanto a la clonación humana como no tenemos idea, y ese es un pecado grave que va a provocar la ira de Dios, porque la ciencia, en busca de la inmortalidad y de la eterna juventud y de la eterna vida aquí en la tierra, está retando y desafiando directamente a Dios. Por eso es que esta generación ha entrado en la fase final de la raza humana. Nos está metiendo en la fase final de la raza humana en esta tierra. Es la generación que está a punto de ser destruida por Dios. Es una generación que juega a ser Dios. Es la generación que reta y desafía a Dios en todos los términos comprendidos relacionados con esta situación de la clonación. Por eso es bien importante comprender que la clonación, fíjese usted, que toma una relevancia ya por el año 1997, cuando clonaron aquella famosa oveja Dolly, que 5 años después murió este animalito porque se le vino unas complicaciones serias de tumores y de cuantas cosas hormonales y celulares se le vinieron a su cuerpo, y este animalito nada más duró 5 años. Y esto sirvió nada más como un plan piloto para ir tecnificando la tecnología. Por eso digo yo, hoy el hombre sigue de nuevo con su afán de clonar seres humanos. No se van a quedar con clonar animalitos. Ahora, ¿Dios hasta dónde les permitirá llegar? ¿Se quedará Dios de brazos cruzados o hará algo inmediatamente? Por eso fíjese usted que la primera vez que este caso se registra, que el hombre ha buscado la inmortalidad y ha retado a Dios y ha querido ganarle a Dios, ha querido dejar de lado los planes de Dios y ha querido sobrepasar más allá, alargar su mano donde Dios ya no permite. Todo esto sucedió en el jardín del Edén, y eso es bien interesante porque la historia, fíjese usted que la historia dice que cuando Dios terminó de crear todos los animales, dice que en el 6.º día creó el ser humano. Y esto es bien importante, por eso que los antropólogos se equivocan de una manera rotunda, que cuando ellos tratan de buscar el eslabón perdido que ellos llaman y encuentran huesos,
los huesos primeros que van a encontrar son los del chimpancé. ¿Por qué? Porque sencillamente los animales fueron creados en el día número 5 y el hombre en el día número 6. Entonces, nunca los huesos van a tener la misma cantidad de años. Y eso es bien importante comprenderlo, que los días de la los días de la creación fueron en la eternidad, y en la eternidad es donde el tiempo no existe, estimados oyentes. El tiempo no existe, ahí no se cuenta, nadie puede contarlo. Lo malo de los antropólogos es que ellos no consultan el libro que todo lo sabe, el libro del Génesis, Bereshit en hebreo, como se conoce, que es el libro de los principios, de los inicios. Todo está escrito allí en la palabra bendita de Dios. Por eso es que hasta el momento no podemos entender nosotros la eternidad. ¿Por qué? Porque es donde el tiempo no cuenta y no sabemos qué diferencia hay entre el 5 días y el número 6 en el que el hombre fue creado. Tanto que Dios dijo, cuando vio que todos los animales habían sido creados, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es cuando Dios crea al hombre con sus propias manos. Por eso es que cuando Dios crea todas las cosas, lo hace en el marco de la eternidad y no sabemos exactamente cuánto es el tiempo que abarcó. Por eso es bien importante que entendamos que los animales son más viejos que el hombre, por eso. Y no es que descendamos del mono como la evolución lo hace creer, es mentira. Nosotros somos después de los animales, somos la última creación. La corona de la creación es el ser humano y es creado por las manos directas de Dios. La Biblia dice claramente, y es bien importante comprender esto, que Dios al principio los creó, varón y hembra los creó. Eso dice la palabra de Dios. Varón y hembra los creó Dios, hablando de Adán con Eva. Los creó varón y hembra, y eso fue lo que Dios hizo al principio. Varón y hembra creó, punto, no hay más. Y por ahí encontramos el primer mandamiento que Dios le da a esta primera pareja que él había creado, y les dijo, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Eso es lo que Adán con Eva comenzaron a hacer. Y fíjese usted, bien importante aclarar esto, en la eternidad sabe usted que ellos no envejecían, el germen de la vejez no había entrado en ellos porque ellos eran perfectos, en un estado de perfección. Nunca envejecieron, nunca sintieron enfermedad, nunca sintieron dolores de cuerpo y otras enfermedades. Ninguno de esos síntomas, ellos eran perfectos, no envejecían. Y es por eso que hoy los hombres están tratando de encontrar la eterna juventud y están tratando de ganarle a Dios, creando seres vivos a través de la clonación. Porque el hombre siempre va a querer imitar a Dios y ese es el deseo de Satanás. Y fíjese usted que en esos días, hipotéticamente hablando, en esos días de la eternidad, no sabemos cuántos años vivieron ahí, pero Dios les dijo que crecieran y multiplicaran. La Biblia no dice esto, es un misterio de Dios, y la Biblia dice claramente que las cosas secretas pertenecen a Dios. Dios les dijo que crecieran y multiplicaran y llenaran la tierra en ese estado de eternidad, en un estado sin envejecer, en un estado sin enfermarse. Dios le dice al hombre que crezca y se multiplique. ¿Cuántos hijos pudieron tener Adán con Eva en ese lapso de tiempo que ellos vivieron, que no sabemos cuántos años pudieron haber sido? No sabemos. Sin embargo, la Biblia calla y no dice que tuvieron hijos. Es cierto, no lo dice, pero es probable, obedeciendo el mandato de Dios, porque algunos creen que la relación sexual Dios la establece solamente después de la caída. El hombre puede tener relación sexual y eso de ninguna manera. Dios les dio el mandamiento en el estado eterno, sin ellos envejecer. Y Dios les dijo que crecieran y se fructificaran y multiplicaran. Entonces, la relación sexual no es el resultado del pecado, como algunos lo creen, sino que Dios quería que ellos llenaran una tierra de seres perfectos, de seres inmortales, de seres eternos, como Dios los había creado en la eternidad. Y ahí es cuando el hombre comienza, y Adán comienza a ponerle nombre a todos los animales. Por eso que fíjese que los antropólogos hipotéticamente ellos hacen un cálculo y dicen que Adán no vivió menos de 500 años en ese estado de eternidad, porque le puso nombre a todos los animales, y todo los nombres que hoy conocemos de los seres es puesto por Adán en el jardín del Edén, en el estado eterno sin envejecer. De ahí la importancia de comprender. Según los expertos, dicen algunos que todo en ese tiempo la serpiente, que era astuta, dice la Biblia, Génesis capítulo 3, nunca cesó de tentar a Adán para hacerlo comer del fruto que Dios le había prohibido que comiera.
El árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo Dios, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, dijo Dios. La serpiente continuamente estaba tentando a Adán, dicen algunos expertos rabinos, hasta que de repente la serpiente miraba que Adán con Eva llegaban a ver, a apreciar el fruto de este árbol prohibido. Y a lo mejor ellos se preguntaban y decían, ¿por qué el Altísimo no quiere que comamos de este fruto tan apetecible, tan atrayente, tan cautivador? ¿Por qué será que el Altísimo nos ha prohibido que comamos de esto? Y la serpiente llega y les dice, es que sabe el Altísimo que el día que ustedes coman de este fruto serán dioses, serán igual a Dios. Y ahí comienza el problema, y es cuando Adán falla y come del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Y todo comienza ahí. La humanidad en ese momento, cuando Adán falla a Dios, me imagino que esos cuerpos sintieron que algo entró en ellos y comenzaron a envejecer. Sus células comenzaron a envejecer, comenzaron a sentir dolores, comenzaron a sentir cuantas cosas que ellos no sentían estando en el estado eterno. Y Dios tiene que intervenir, porque Adán en ese momento, Adán que conocía los dos árboles, conocía el árbol de la vida y conocía el fruto del árbol prohibido, el cual ya había comido por obedecerle a la serpiente y dejar de lado el mandamiento de Dios. Adán comienza a sentir algo en su cuerpo, y Adán sabía que la única manera de remediar ese asunto era ir y alargar su mano y agarrar del árbol de la vida y comer en ese estado de pecaminosidad para nunca más morir en el estado pecaminoso en el que ya se encontraba por su desobediencia. Y es ahí cuando Dios tiene que intervenir, estimados oyentes. Y dice la Biblia que Dios los expulsó del jardín del Edén. Los expulsó y ellos salieron de ahí. Y Dios puso querubines. Puso ahí con espadas que se revolvían para proteger el fruto del árbol de la vida, para que el hombre no fuera y alargara su mano y comiera del fruto del árbol de la vida, para que nunca muriera y nunca hubiera habido manera de expiar el pecado. Ese hubiera sido el desastre más grande para la humanidad entera, estimados oyentes, que la humanidad hubiera vivido en pecado eternamente. Recordemos que el árbol de la vida es el árbol que le da vida eterna al ser humano. Por eso es bien interesante comprender que la palabra de Dios es maravillosa cuando la comprendemos y entendemos. Eso hubiera sido el nefasto error más grande que Dios hubiera permitido, pero Dios no lo permite. Esa es la primera vez de intento de la raza humana en buscar la inmortalidad en la condición pecaminosa, y ahí Dios intervino inmediatamente y sacó a Adán y a Eva y a toda su descendencia de los miles de hijos que podían haber habido. Ya el mundo, muchos creen que ya se había poblado, y algunos ahí relacionan del por qué cuando cuando Caín es echado de la presencia de Jehová y se va al oriente, ya haya familia, ya dicen algunos lo relacionan con esta situación, aunque es probable esto no sea, pero no quiero profundizarme en eso. Pero lo que podemos decir es que Dios les permitió que ellos se fructificaran en el estado eterno, pero cuando ellos fallan y quieren comer del árbol de la vida en esa condición de pecaminosidad, Dios los tiene que cortar inmediatamente. Interviene la mano directamente de Dios. Ahora, 2000 años después de este fracaso, la generación se vuelve a multiplicar, y ya en pecado. No olvidemos ahí la descendencia de Set, Abel, y la descendencia de Caín, la raza maldita como se le conoce, donde va el germen de la pecaminosidad. No olvidemos que todos estos provienen los descendientes de Caín provienen de un padre asesino, mentiroso y charlatán y embustero y cuantas cosas. Tanto que dicen algunos expertos que estos fueron tan terriblemente y se multiplicaron de una manera tan grande como no tenemos idea. Se multiplicaron de una manera terrible, más que los descendientes de Set, y poblaron todas las regiones de aquel entonces y contaminaron la tierra con sus acciones malvadas de pecaminosidad y de cuantas cosas. Por eso es que la Biblia nos dice claramente, fíjese usted, que estos dos pueblos vivieron juntos pero no revueltos, los descendientes de Caín
con los descendientes de Set, que fue el sustituto de Abel, porque su hermano Caín lo mató. Lot nos da a entender que la descendencia de Caín tomó, como ya venía de un espíritu de padre asesino y mentiroso, se corrompieron tanto que llegaron a controlar todo el mundo de aquel entonces. La contaminación fue tan grande con sus maldades, rebeldías, engaños, asesinatos, sus ídolos que establecieron en todo aquel entonces y cuántas cosas más. La tierra se degeneró de una manera grande que provocó la ira de Dios nuevamente. Y cuando llegó a corromperse, se cree una vez más, dicen algunos rabinos expertos, que ahí encontramos el segundo intento de buscar la inmortalidad por una raza malvada y perversa, pecaminosa, y no como Dios quiere, que el hombre coma del árbol de la vida. Y allí es donde dicen ellos que una vez más esta generación se rebeló tanto en contra de Dios que llegaron al jardín del Edén, llegaron a querer una vez más alargar su mano y comer del árbol de la vida. Y ahí es cuando Dios dice: me arrepiento de haber hecho el hombre, me duele en mi corazón, me arrepiento de haber hecho el hombre, porque veo que cada día más el hombre busca ser más malo y perverso. Entonces, ahí es cuando encontramos la segunda intervención de Dios para esa generación de la descendencia de Noé que quiso buscar la inmortalidad en un estado pecaminoso. Algo que solamente se le permite y se le otorga a los hijos de Dios, a los que lo hacen bajo los mandamientos del Señor Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Lo hizo claramente trayendo un diluvio universal, donde solo 8 personas fueron salvadas, dice la Biblia. 8 personas que son los descendientes de Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. 8 en total, nada más. De allí todo el mundo pereció, dice la palabra de Dios. Y no porque no se les advirtiera, no quisieron creer. Pasaron el tiempo y el tiempo hasta que, oiga usted, en el año 1933 se levanta un hombre, prototipo del anticristo, llamado Adolfo Hitler en Alemania, que intenta una vez más encontrar la inmortalidad. Este hombre intentó la clonación. Este hombre buscó la manera de cómo poder llegar a vivir eternamente en la tierra en un estado de pecaminosidad, alterando el genoma humano. Pero este hombre fracasó. Sin embargo, reavivó el espíritu una vez más de la clonación y de la inmortalidad en el estado pecaminoso que la raza humana ha querido siempre buscar y ganarle a Dios en sus planes, porque la Biblia dice que cuando el hombre pecó, Adán pecó, toda la muerte pasó a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron, dice Pablo allá en Romanos capítulo 3, están destituidos de la gloria de Dios. Toda la raza humana cayó bajo la sentencia de pecado. Y el pecado es condenación, es muerte. Por eso es que hay muerte en este planeta Tierra. Y tanta miseria y dolor trae a las familias. Esa es consecuencia del pecado. Adolfo Hitler reavivó una vez más, y la serpiente antigua, oiga usted, no lo había olvidado. La raza humana lo olvidó por muchos años, pero no la serpiente antigua. La serpiente Satanás siempre tenía ahí y levantó a este hombre con intento de poder llegar a la inmortalidad a través de una manera no correcta. Por eso es que el tiempo avanza y ha avanzado, y oiga, hasta que Cristo había dicho claramente todo esto relacionado a la última generación, que iba a ser la generación que iba a reavivar una vez más la señal que cometieron las generaciones anteriores a nosotros, que es la señal de buscar la inmortalidad. Como fue en los días de Noé, dijo, y como fue en los días de Lot, así será la señal de la venida del Hijo del Hombre. Fíjese usted claramente que la palabra de Dios nos dice que en esta generación, última generación, había profetizado el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2 al 4, que la ciencia se aumentaría. Y eso es lo que hoy estamos viendo, un mundo, un planeta Tierra globalizado, porque la ciencia se ha aumentado de una manera terrible, trágica. Por eso que del año 1948, el 14 de mayo, cuando la ONU declaró el Estado Libre de Israel, inicia la cuenta regresiva de la última generación que provocará la ira de Dios
porque Vesta buscará de una manera ilegal, en contra de los preceptos de Dios, buscar la inmortalidad a través de la clonación. Se inicia la fase final de la humanidad en ese entonces, y hoy ya estamos en el año 71, el 14 de mayo de este año 2019, se cumplieron exactamente 71 años que la nación de Israel fue declarada libre y que nació esta generación. Y la Biblia dice en el Salmo 80, 90, 10, que los años son 70 y 80. Entonces estamos viviendo los 10 últimos años en rojo para que esta generación acabe y sea testiga del retorno de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, que prometió venir a levantar a su amada iglesia. Todo inició en el año 1987, cuando la oveja Dolly fue clonada y después de 5 años murió, como lo decía. Y hoy esto se ha venido tecnificando, y usted, óigame, el hombre es insaciable, el hombre no se va a quedar solamente con clonar animalitos. Por eso es que estaba claro y estaba el hombre haciendo perfecciones en este sistema. Por eso es que nosotros tenemos que entender que el ser humano no se va a quedar hasta ahí de brazos cruzados. El ser humano va a seguir intentando ganarle a Dios en lo que se ha propuesto. Los Illuminati, que son los que están detrás de todo este sistema, la élite global que nos controla, el poder de la mano invisible, como se le conoce, está detrás de todo esto, y ellos tienen toda la tecnología preparada para llegar al árbol de la vida y lograr la inmortalidad, como ellos lo dicen. Ahora la gran pregunta es, ¿Dios les permitirá? ¿Hasta dónde Dios tolerará esta situación sin que antes intervenga, como lo hizo con las generaciones anteriores? No sabemos, pero Dios sabe el momento. Por eso es que entendamos esto. Ellos han venido luchando para llegar a la clonación humana, pero los Illuminati tenían un grave problema por el cual ellos no podían dar ese paso. Solamente habían clonado animales, habían hecho muchas cosas con plantas y cuantas cosas. Sin embargo, el problema con el que los Illuminati topaban era el problema de la religión. Las 3 religiones monoteístas y más grandes del mundo son las religiones que se oponían, el catolicismo, el judaísmo y los evangélicos, que se oponían rotundamente a la clonación humana, porque no se sabe, esto es alarmante. Incluso hay muchos médicos que están con temor de ver las consecuencias catastróficas que se han dado en algunos animales, y ellos temen también que en los seres humanos se vuelva a repetir consecuencias muy trágicas. Sin embargo, ellos continuarán con este empeño, con este esfuerzo para tratar de ganarle a Dios. Y es donde ellos están comenzando a preparar a la humanidad por medio de las noticias difundidas en todos los medios de noticias que ellos mismos controlan, para prepararle la mente al ser humano para que cuando esto se dé, ellos ya no, es decir, la humanidad ya no se va a alarmar. Vea usted, esto es bien importante. Lo primero que ellos hicieron fue la inseminación, y esa fue la anestesia silenciosa camino a la clonación. Sacan el óvulo de una mujer y lo unen a un esperma del hombre para poder concebir el feto, el niño, el embrión, como ellos lo quieren. 3 pasos para llegar a la clonación son bien importantes, y esto lo hemos visto. La inseminación, el in vitro, que se vuelve muy famoso, y la selección de espermas, que es el proyecto último con el cual ellos van a clonar seres humanos, y ya lo están haciendo. Fíjese que hace poco en un hospital una pareja de ingleses escogió a un esperma de un hombre anglosajón, de un hombre blanco, alto, con ojos azules. Lo terrible fue que cuando el feto nace, cuando el embrión nació, cuando el niño nace, nació un varón negrito. Y el hospital dijo claramente que la enfermera se había equivocado a la hora de tomar el embrión. Tomó el embrión de una persona africana y no del anglosajón que ellos habían elegido. Claro, el matrimonio puso el grito en el cielo y esto fue noticia a nivel mundial, y el hospital admitió su error. Sin embargo, esto fue solamente para anestesiarnos a toda la raza humana que está viendo. Todo esto son planes de la élite global, estimados oyentes. Por eso es que tenemos que entender esto. Estamos viviendo ya exactamente en el tiempo que esta generación está alargando su mano para buscar del árbol de la vida, es decir, la inmortalidad a través de la clonación. Ese es el objetivo de todo esto. Creo que ya hay miles de niños que han nacido a través de esa forma in vitro.
Ya esto ya lo conocemos, parejas millonarias que no pueden tener hijos, ya lo han hecho a través de la forma in vitro. Por eso es que esta es una noticia que desde hace mucho tiempo se viene viendo en los medios de noticias. Y esta noticia, fíjese usted que alarmante, salió cuando Israel estaba cumpliendo 70 años, es decir, el año pasado, en el año 2018, Israel cumplió 70 años de su fundación. Y es la generación que verá la venida de Cristo en gloria. Por eso estamos ya en los 10 días, en los 10 años. Los 10 años en rojo estamos viviendo ya. Los 3 objetivos para llegar a la clonación es un reto a ser igual a Dios. Y ellos buscan 4 cosas importantes en el ser humano a través de la clonación. Que sea perfecto en todos los aspectos. Que sea inmune a todo, no solamente el VIH. Que sea un cuerpo perfecto y que sea súper intelectual como ellos quieren. Ese es el prototipo de hombre que ellos quieren crear, estimados oyentes, y eso lo veremos, y eso lo estamos viendo ya prácticamente. Por eso es que han perfeccionado el método para lograr lo que ellos quieren. Fíjese usted que las noticias llegan para preparar la mente de la humanidad y eso lo hemos venido viendo. El 26 de noviembre del año 2018 hay una noticia impactante. El científico chino asegura que nacieron los primeros bebés modificados. Oiga usted esto, y esto fue noticia en CNN. Aquí se lo voy a leer. Dice este científico He Jiankui. Un científico chino asegura que nacieron los primeros bebés genéticamente modificados, mientras el hospital mencionado niega haber participado en el supuesto procedimiento. Dijo CNN a las 14:57, 18:57 del 26 de noviembre del año 2018. ¡Qué terrible esto, no! Este científico ya se convirtió en la noticia y esto es noticia. Ahora la gran pregunta es, ¿hacia dónde nos llevan, estimados oyentes? ¿Hacia dónde Dios permitirá que el hombre alargue su mano como lo alargó en el jardín del Edén? ¿Qué permitirá Dios para esta generación? Si ya lo estamos viendo, ya todo está preparado exactamente. Hoy el hombre está jugando a ser Dios. El hombre juega a ser Dios y esto se volverá a repetir lo que en Génesis dice. Dios se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra, le dolió en su corazón porque tuvo que destruirlo. Lo que Dios ama más tanto de su creación es el ser humano y ahí es donde Dios se duele en su corazón cuando tienen que intervenir, pero la humanidad hoy ha rebasado los límites de Dios. Está llegando a los límites ya esta humanidad, pero óigame, hay algo bien importante que tenemos que entender nosotros, porque en estos pueblos anteriores que fueron intervenidos por Dios, el primer pueblo se degenera la humanidad de una manera terrible, que fue la generación de los días de Noé. El segundo pueblo, Sodoma y Gomorra, que fueron pueblos que se degeneraron de una manera terrible. Todos sabemos bien que el pecado grave de Sodoma es la homosexualidad, el lesbianismo y la prostitución, el degenere de la raza humana. Por eso es bien importante que hay un tercer pueblo, la tercera generación, que es esta en la que estamos viviendo, está imitando la de estos 2 pueblos anteriores. Está imitando la rebeldía, está imitando la sodomía, como hoy lo vemos a nivel mundial. Es un problema terrible ahorita. Pero óigame, 2 hombres casados juntamente, como la ley lo ha aprobado, la ley que Barack Obama aprobó y muchos países la han aprobado, no podían tener hijos, la misma ley lo decía. 2 mujeres casadas no podían tener hijos, pero en esta generación tenía que darse el pecado de Sodoma para que esta señal se cumpliera. Y ya lo vemos hoy en día. Homosexualidad es lo que más tenemos hoy en el mundo. LTGB, la página de los lesbianas, transexuales, bisexuales, homosexuales y un montón de cosas más que le están agregando. Y todo esto es un plan del mismo diablo a través de la élite global. Barack Obama, el presidente que la élite utilizó para fomentar este pecado a nivel global y se ha extendido. Y es una organización súper poderosa que controla todos los medios. Por eso es que nadie puede ser nadie. El presidente que se atreve a oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo es atacado
pecado de una manera terrible, como lo está haciendo hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho claramente que él se opone rotundamente al matrimonio de los gays o de las personas del mismo sexo, como también lo dijo el presidente de Brasil y el presidente de Nicaragua. Y estos presidentes les ha llovido de una manera terrible. El infierno se les ha venido encima, porque ellos están apegados a lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, estos presidentes son los que se han acercado más a la iglesia evangélica que ningún otro gobierno lo ha hecho. Pero el diablo es el que domina hoy el planeta Tierra a través de tantas cosas. Y hoy vemos claramente que esto es un problema serio que hoy tenemos, y por eso estamos al borde de que Dios actúe de una manera terrible y trágica en contra de la humanidad por tanto pecado de homosexualidad, que fue el pecado que cometieron los antepasados y cayó fuego del cielo. Eso la arqueología misma lo ha probado para los incrédulos y ineptos que no entienden la palabra de Dios y quieren darle otro significado. Pero hoy véame usted, con la clonación, hoy los homosexuales, los bisexuales, todos aquellos que se casan con el mismo sexo ya pueden tener hijos. ¿Cómo? Van a un laboratorio y eligen el niño que ellos quieren tener y se lo tienen. Le dan el feto o el embrión a una mujer para que se los conciba, para que se los cuide y se los traiga a este mundo, y de ahí ellos traen el niño, pagan grandes cantidades, cosa que para ellos no hay nada imposible porque muchos de ellos son millonarios, y así ellos ya pueden tener niños y la ley ya se los permite. Entonces hay una mano poderosa diabólica detrás del trono que está fomentando todo este degenere en contra de la humanidad. Ahora la humanidad está en este momento claro y clásico, clave. Es el momento idóneo para que todo esto se cumpla. Esto como que era profecía, y claro que lo era profético. Señales antes del fin. Su objetivo es advertir siempre de las cosas que estamos viendo. Fíjese usted que esta es una organización súper poderosa y es dueña de todos los medios de noticias a nivel mundial. Destruyen a quien ellos quieren. Es una mano invisible detrás del trono, el gobierno detrás del trono, como la Jezabel lo hacía en los tiempos del rey Acab. Si no, vean lo que le pasó o lo que le está pasando a estos presidentes. Por eso es que ellos tienen un poder tremendo que nadie los puede detener en su intento y seguirán luchando. Por eso la clonación será algo bien importante para ellos, que llegará a los límites y provocará la ira de Dios. Esto es bien interesante. Pero la Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales y todos estos degenerados, dice 1 Corintios 6, 9 al 10, no heredarán el reino de los cielos. 1 Timoteo 1, 10, Levítico 18, 22 también lo dice claramente. No te echarás con varón. Eso es condenado por el Dios del cielo. Y eso no es discriminación como lo hacen creer. No, esa es la palabra de Dios. Son principios morales y bíblicos. Sin embargo, la moral de la humanidad ha decaído de una manera terrible. Por eso es que la gran pregunta es: ¿qué consecuencias traerá la generación de nuevos clones en este mundo? Lo que ya sabemos es que hay niños clones. Y eso es lo oficial, por cuanto ya lo oímos a través de este científico chino que dijo claramente que ya nacieron las primeras 2 bebés genéticamente alterados con su genoma. Y esto es bien importante. ¿Quiénes saben cuántos comandos especiales tendrán ya los ejércitos de Estados Unidos, de Rusia, de China? ¿Cuántas naciones están ya preparando los super ejércitos poderosos, que lo más probable serán estos los cuerpos que los demonios usarán en los días de la gran tribulación que describe Apocalipsis capítulo 9 en la 5ª y en la 6ª trompeta? No sabemos, pero la verdad, estimados oyentes, hay cosas muy grandes y fuertes que se están dando en el escenario profético mundial. Pablo habló profundamente de la clonación en Hechos 17, 24 y 26, donde dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No sabemos las graves consecuencias que la clonación va a traer en estos seres humanos. No sabemos cómo van a actuar. Esto será terrible. Por eso es que entendamos una cosa: Dios pone una frontera siempre a la raza humana. Adán quiso cruzar y fue expulsado. Adán quiso alargar su mano y fue rechazado. Puso Dios querubines allí para cuidar el fruto del árbol de la vida.
La generación de Noé la quiso cruzar y fue aniquilada también con un diluvio. ¿Qué Dios permitirá hoy a esta generación? ¿Hasta dónde Dios le permitirá a este mundo, a esta generación que siga actuando con este tema tan delicado de buscar la inmortalidad? Esta generación está provocando de una manera terrible la ira de Dios. ¿Qué pasará con esta generación? Muy pronto veremos a Dios actuando, porque la palabra de Dios condena totalmente el pecado que hoy esta generación está cometiendo de buscar la inmortalidad de una manera pecaminosa. Dios quiere que el hombre vive eternamente, pero que lo haga a través de la palabra de Dios. Cristo dijo: el que a mí viene, el que a mí me recibe, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque el hombre sin Dios vive en pecado totalmente. Por eso es que hoy la élite juega al ser Dios. El hombre está haciendo cuerpos humanos. La gran pregunta: ¿qué espíritu van a recibir estos cuerpos clonados? Esa es la gran pregunta que hoy muchos nos hacemos hoy en día. Por eso es bien interesante. ¿Serán estos cuerpos exactamente los que los demonios van a utilizar en el tiempo de la gran tribulación? Lo más probable, dicen algunos expertos, que eso así será. Por eso es que la gran pregunta es: ¿hasta dónde llegarán con este juego? Esta generación está intentando llegar al árbol de la vida, igual que las antepasadas, que también como aquellas que fueron destruidas, esta también no será la excepción. Dios pronto va a intervenir de una manera terrible y fuerte. Estamos viviendo los 10 años en rojo en el calendario de Dios. Es tiempo final. Cristo muy pronto viene. Jesús dijo: de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. La generación de la que él habló se cumplió en el 14 de mayo del año 1918. En el año 1948 comenzó y se cumplen 70 años en el año 2018. Ya que el inicio de esta fue en ese entonces cuando Israel fue declarado Estado libre y soberano. Ya vivimos exactamente 10 años en rojo. Y no sabemos a dónde la ciencia va, porque no sabemos. Solamente han publicado que han nacido 2 niñas producto de la selección. Y eso, o sea, a través de la clonación, para que me entienda, eso es lo que la ciencia ha dado a conocer. Pero hay miles de personas ya que han sido clonadas que no sabemos todavía. Por eso es que la ciencia nos oculta grandes cosas. Pero Dios sabe y está viendo desde su trono de gloria la actitud de la raza humana. No nos olvidemos, estimados oyentes, que esta generación no pasará, dijo Jesús, sin que todo esto acontezca. Esto es inevitable, pero también es inevitable que Dios tiene que intervenir. Me creas tú o no me creas, créele a Dios. Además, a Dios no le preocupa que tú le creas o que no le creas. Él sigue siendo Dios, Él no pierde nada. Por eso debemos de entender, son días finales. Cristo muy pronto viene. Cristo viene pronto, antes de su segunda venida. Vendrá para levantar a su amada iglesia, los redimidos en la sangre del Cordero. Una trompeta sonará, la final trompeta sonará, y Cristo vendrá y descenderá a las nubes y levantará a su pueblo, que redimidamente y fielmente esperamos la venida de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Estás preparado tú para el encuentro con tu Dios? Esta generación está retando a Dios de una manera terrible. Están desafiando a Dios y Dios va a actuar de una manera potente y poderosa, destruyendo a esta generación, porque esta generación está alargando su mano buscando la inmortalidad y la eterna juventud de una manera pecaminosa. Dios quiere que el hombre viva eternamente con Él, pero solamente a través del arrepentimiento y el perdón de pecado, a través del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Gólgota. Tú puedes vivir una vida eterna con Él. El que a mí viene, dijo Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Señales Antes del Fin te advierte, estimado oyente. Divulga este video, compártelo. Suscríbete a mi canal también. Suscríbete a mi canal y será de mucha bendición para ti continuar escuchando los videos importantes que voy a seguir grabando en los próximos días. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Hasta la próxima.